Rogelio Gómez Hermosillo, qué gusto tenerte aquí. Yo tengo a Rogelio en Facebook. Y Rogelio dice, bueno, ya llegué de Guatemala, ya me voy a Belice, a Honduras, a El Salvador, a Panamá, República Dominicana, a Jamaica, a Perú, a Paraguay, a Pakistán, estoy en Egipto, ya me fui a Tanzania, ¿no? Ya regresé de Camboya, voy a Yemen, Nepal. Esa es tu vida, viajas por todo el mundo asesorando temas de pobreza, ¿es así? Sí, en los últimos 10 años, desde que salí del gobierno, a fines de 2006, digamos desde 2007 para acá, sí, casi recorriste todos los países, no sé si te faltó alguno, pero creo que son todos los en los que he estado. Porque tú eres sociólogo de formación, has hecho pues muchas luchas históricas por la democratización y la apertura de muchas cosas, pero desde hace tiempo te dedicas a estudiar las mejores prácticas internacionales para atacar la pobreza y la desigualdad, ¿no? Sí, mira, digo, estuve toda mi primera etapa profesional en la sociedad civil, lo más importante, Alianza Cívica, la lucha por que se respetara el voto, y también la batalla por la transparencia la empezamos, ¿no? Hicimos la primera petición de acceso a la información cuando todavía no había ley de acceso a la información. ¿Y qué en fin, pidieron? El salario del presidente, su staff en oficina. Eran los tiempos de Alianza Cívica allá en 1994, fines de 94, principios de 95, cuando ya había pasado la elección presidencial, que fue cuando creamos Alianza Cívica como una gran coalición. Después, entonces, en ese proceso, digamos, de participación de la sociedad civil, en 2001, decidí sumarme y recibí la invitación de participar en el gobierno. Estuve en 2001 a 2006 en la Sede Sol, primero un ratito en el Indesol, pero muy al principio, en agosto, me pasé a lo que entonces era Progresa, que después se convirtió en Oportunidades. A ver, detengamos ahí tantito. Progreso, Oportunidades. Es un programa social muy reconocido a nivel mundial, de México, ¿no? ¿Por qué? Es un programa muy conocido y muy reconocido porque, uno, porque está muy estudiado, dos, porque generó, digamos, un modelo con un paradigma distinto que se ha replicado en muchas partes del mundo, y de hecho por eso he viajado tanto, porque además una cosa que yo hice es poner todas las bases de datos de las encuestas de evaluación abiertas, entonces se generaron un titipuchal de documentos y de tesis, etcétera. El punto es que en todos estos países, pues todos los que mencionaste, de alguna manera están tratando o tienen programas muy grandes, similares, muy parecidos, muchos muy de cerca inspirados, y me han hecho el favor de invitarme, básicamente los organismos internacionales, a veces también los gobiernos, las dependencias que llevan a cargo los programas ahí, para ayudarles en la parte más operativa, en el cómo hacer, y que es muy relevante porque al final tienes que garantizar que si seleccionas bien a la población que vas a beneficiar, que por condiciones socioeconómicas de pobreza y de preferencia de pobreza crónica, que tengan hijos en edad escolar o menores, pues todavía, porque lo que va a hacer es una inversión en esa generación para que no repita la historia de sus padres, para romper, digamos. Este programa condiciona que los niños van a la escuela para entregar un recurso, no es ya gratis, ¿no? Exacto. La idea del programa, mucha gente dice es que le dan dinero a la gente. Sí, pues, pero no es eso. Lo importante es que es una inversión en el capital humano, se dice, de la siguiente generación, lo cual aquí a veces no se conoce mucho y hay todo un desprecio y se mete en el mismo paquete de todos los programas no sirven, todos son asistenciales, nada funciona, no resuelven la pobreza. Te invité justo ahora porque estamos conmemorando el día en que se habla de la lucha internacional contra la pobreza. Entonces, tenía dos preguntas. La primera es, ¿qué has visto afuera que nos podría servir aquí? El padrón único, no, pero eso es demasiado técnico, pero digamos, para ponerlo en cosas muy concretas, creo que sí, o sea, esta idea de que tener un registro de la población en general que sirve para asignar de una manera mucho más racional, objetiva y transparente los subsidios, y el más importante es los programas tipo Oportunidades, que aquí ahora se llama Prospera, porque luego a veces no se habla de los servicios de salud, y ahí hay una primera clave que creo que también podría ser otra cosa que deberíamos tomar mucho. Muchos países de América Latina sí le están dando mucha importancia a lo que se llama el desarrollo infantil temprano. Los primeros 1000 días de la vida de la persona, desde su gestación en el vientre materno, digámoslo así, como feto, hasta los 2 o 3 años de vida, ahí se crean
las capacidades, casi. ahí se crea el cerebro, ahí Sí. se crea las condiciones que te va a dar en el futuro. Entonces, tener vulnerabilidades, tener condiciones adversas de poca estimulación o de pocos nutrientes, sí genera una desventaja muy grande. Y creo que la otra sería, por ejemplo, mucha gente le está buscando, aunque quizá ahí hay menos modelos que seguir, ahí todavía todos estamos experimentando, bueno, no sé si en México estamos experimentando, pero en muchos están experimentando la parte de los jóvenes, transición a mercados laborales, aprendizajes, habilidades para la vida, reducción de conductas de riesgo, deserción escolar, pero embarazo temprano, o por supuesto adicciones, por supuesto violencia, toda esa parte que afecta a la población joven, y estamos hablando 12, 14, 16, 18 años, que en nuestros países son muchos, en América Latina son muchos jóvenes, son una parte sustancial de lo que se llama el bono demográfico, que si funcionara bien, darían, digamos, el empuje de productividad y de crecimiento para desarrollar el país y para lograr, digamos, trascender las barreras que tenemos hoy. Y de hecho, la inversión en educación pues, es la clave de todo, pero necesitamos encontrarle más la pista porque no es solo meterlos a un aula, digamos. Claro, sino que aprendan. Exacto, que aprendan y que aprendan cosas significativas. Y claro, ahí que les sirva para nuestras aulas no están funcionando suficientemente. Pero fíjate qué interesante, empezamos hablando como una cosa muy particular de un programa, ¿no?, que ataca la pobreza y la desigualdad, y acabamos hablando del desarrollo del país, porque justo eso es lo que se ve en lo que tú trabajas, ¿no? En eso estamos, claro. Y mira, y eso es otra cosa que no se conoce mucho de estos programas. Cuando dicen los programas no se coordinan, este es un programa coordinado en su diseño, en su operación y en su día a día. O sea, para darle la transferencia a la mamá, los planteles educativos, los directores, los maestros y las unidades de salud, o sea, y entonces su burocracia, digamos, su estructura hacia arriba, generan la información y sube y va y llega a tiempo para generar transferencia. O sea, es una rutina. Yo es lo que les digo, cuando ustedes lleguen a rutinizar eso, ya dominaron el programa. Eso es lo que hacemos nosotros. Yo siempre les digo, nosotros somos los ingenieros de una línea de producción de información. El desarrollo humano depende de salud y educación. Y ahí es donde nosotros, por ejemplo, sí, el modelo mexicano es de los más sólidos porque desde su diseño, desde su concepción, desde el presupuesto, de sus reglas de operación, desde su decreto de creación, aunque no sea ley, en todo es un programa interinstitucional y coordinado. Somos un país tremendamente desigual y eso también tiene que ver mucho en lo que nos pasa, ¿no? Pero el punto es las condiciones de vida de la gente que vive con menos ingreso, pongas donde pongas la línea de pobreza y entonces no importa cuántos sean, es abismalmente distinta a las condiciones que tiene la economía del país y un pequeño sector que está acumulando un ingreso. Y entonces, ese dato viene de dos investigadores del INEGI que hicieron un estudio sobre cómo podríamos calcular mejor la redistribución del ingreso, porque ya sabemos que las encuestas, todo este debate que se dio hace semanas sobre que si la comparabilidad y todos esos choros, tenía que ver con que ya sabemos que las encuestas no reflejan todo el ingreso. Está bien, entonces hay que ver cómo se hace para calcular mejor el ingreso. Y una manera es metiendo información de cuentas nacionales y metiendo información de datos fiscales y haciéndolo bien y tratando de ver cómo se reparte eso de una manera seria y científica. Y a esa conclusión llegan. Ese país no tiene cohesión social y de eso tenemos que empezar a hablar, no solo de combate a la pobreza, porque ¿qué es lo contrario de desigualdad? No es una igualdad chata. Es decir, todos iguales, pues no, pues siempre va a haber desigualdades. No estamos hablando de que no haya desigualdad en abstracto, sino de que no haya desigualdad extrema y de que no haya brechas de desigualdad en el ejercicio de derechos y que no haya desigualdad de trato por parte del Estado, que es el tema CONAPRED que compartimos tú y yo. Lo primero es entender que la condición de pobreza no solo es una persona postrada pidiendo limosna, por supuesto, pues es una persona pobre, pero esa imagen distorsiona. La gente pobre no la vemos porque está trabajando. Esa economía, pues, tiene un lastre, no crece bien, pues, ¿no? Y tiene un cierre, ese es el problema. No genera movilidad, nadie se mueve. Es un tema apasionante. Gracias por hacernos entender un poquito más. Muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Ustedes no se vayan, entren a la página de internet de Katia 360. Vamos a estar poniendo toda esta semana muchas ligas interesantes para ahondar más sobre este tema y decirles qué es lo que pueden hacer. Y como siempre, los esperamos para ahí en Facebook y también en Twitter.